Hola mis queridos hechiceros y hechiceras, bienvenidos a Mística, el lugar donde la magia se une con la salud mental para brindarles herramientas de autocuidado que pueden utilizar en su día a día. Mi nombre es Libardo y continuando con la saga de la manipulación, este es el último video que es la manipulación en familia. ¿Qué es? ¿Cómo se presenta? Y lo más importante, ¿cómo podemos romper estos ciclos de manipulación? Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y como siempre, no estoy solo, estoy con mi hermana Valentina, neuropsicóloga y creadora del Mejor Regalo, Centro Neuropsicológico y Psicológico. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola Jason, bien, ¿y tú? Muy bien, aquí pues me encantó esta saga de la manipulación, creo que ha sido un tema que nos ha tocado a muchos y pues por lo que hemos visto en las respuestas de las personas les ha gustado demasiado. ¿Cómo te ha parecido a ti este tema? Muy interesante, me ha parecido, más que el tema del ejercicio de los podcasts que hemos hecho anteriormente sobre este tema, ha sido bastante interesante y acogedor, ha habido mucha acogida de muchas personas. Y sí, como decíamos en los temas pasados, era como, ok, nosotros sabemos, tenemos como idea que es la manipulación, pero no sabemos describirlo, no sabemos nada de esto y pues estamos dando como estas herramientas para uno decir, oiga, tengamos cuidado y rompamos estos círculos. Y pues nos falta el más importante que es desde donde nace todo, la raíz, la manipulación en la base familiar. ¿No crees que este es como uno de los más importantes? Es como ¿cómo decíamos? Las heridas de la infancia salen de estas manipulaciones. Sí, recuerda que cuando tú me hacías la pregunta en el primer video, el primer podcast que hicimos, que me hacías la pregunta que cómo se hacía un manipulador, yo te decía que muchos de ellos vienen del seno familiar. No todos, obviamente no es que solo allí es donde nacen, no, pero la mayoría viene de allí. Sí, de hecho, pues bueno, tú y yo hemos pasado un poco estos temas de la manipulación y yo creo que pues el mejor ejemplo que yo puedo decir es como la primera vez que yo fui de rumbo a la universidad, que fue algo como que yo le dije a mi mamá, ma, voy a salir como 3 meses antes, me acuerdo tanto, y ella como que dijo, bueno, ok. Pero entonces se iba acercando esta hora de la salida, ella cada vez se ponía como más y más brava y más brava y más brava. Y llegó un punto donde dijo, pues no vas a salir. Y literalmente como yo, ¿por qué? No, ¿por qué no? Y no quiero dejarte salir. Entonces como que siento que la parte de manipulación en esa parte era como de me pongo brava para que tú no salgas. Y eso lo vemos no en esta, pues bueno, en nuestro, con nosotros, con mi mamá, pero pues también lo veo como con muchas mamás y muchos papás que esa es su manera de manipular y decir no. Y porque no es no y no nos dan razones y simplemente se ponen bravos y ya. Esto es como una manera de manipular que yo veo así a rasgos modos, ¿o no? Bueno, el ejemplo que tú nos das no es exactamente una manera de manipular, es que hay personas que tienen, bueno, todos los papás tenemos diferentes estilos de crianza y dentro de esos estilos está el autoritario, ¿sí? Entonces a nosotros nos tocó una madre autoritaria y un padre bastante permisivo. Entonces, pues obviamente siempre todo recaía era sobre ella porque pues papá siempre iba a decir sí a todo, él nunca decía no. Pero en este caso no hay manipulación, hay una cuestión de autoritarismo fuerte que obviamente pues nosotros, sí señora, como usted diga, si no estuviéramos de acuerdo, sí, pero manipulación sería, por ejemplo, en el caso ese ejemplo que tú nos das, 3 meses antes dices, informas, y cuando se va llegando la hora, entonces se empieza a enfermar. Estoy muy grave, no me puedo parar, estoy muy triste, bueno, empieza a hacer mil cosas como para que cuando llegue el día tú no puedas salir. Ahí sí habría manipulación. Ok, bueno, por eso me encanta porque tú me pones como los pies en la tierra y me guías muchísimo en todos estos temas. Y pues sí, exacto. Entonces ahí podemos revisar qué es manipulación y qué es estilo de, ¿cómo dijiste? De crianza. Crianza. Oye, eso es un tema también que tenemos que Ese me lo han pedido mucho, la verdad. ya vamos para esos por allá. Entonces, mami, si estás escuchando esto, gracias. No habíamos entendido la importancia de todo lo que hacías por nosotros y a veces éramos muy tercos, pero gracias por ser así y por todo, porque gracias a todo eso somos quienes somos. Entonces, pues bueno, no nos desviamos un poco del tema. Bueno, la primera pregunta, como siempre, ¿vale? ¿Cómo se manifiesta la manipulación en la familia? O sea, ¿cómo se ve? O sea, me acabas de dar un ejemplo, pero ¿cómo se ve? O sea, ¿y cómo se manifiesta como tal? Bueno, puede manifestarse de diferentes maneras, por ejemplo, de los padres hacia los hijos, que fue el ejemplo que acabamos de dar, de los hijos hacia los padres.
Entonces, el niño que llora, que se tira al piso porque no le compraron lo que quería, que hace el escándalo. Entonces, pues finalmente mamá o papá terminan dándole lo que él quiere, pues para que no haga escándalo ni les haga pasar vergüenzas, porque normalmente lo hacen es en público. Este es un tipo de manipulación de hijos hacia padres cuando están pequeños, ¿sí? Otro tipo de manipulación, como veíamos en el anterior podcast, de padres, o sea, entre pareja, el padre hacia la madre o de la madre hacia el padre. Entonces, depende, se puede manifestar de muchas maneras. Entonces, digamos, el manipulador es papá, entonces papá manipula haciéndose la víctima, el que pobrecito, nadie lo considera, o puede ser mamá, pero pues se manifiesta dependiendo quién sea el manipulador, que obviamente a medida que va avanzando el tiempo en la relación, que los hijos van creciendo, pues obviamente ellos van aprendiendo cositas. Mejor dicho, no, se van entrenando en la dinámica y pues ahí sí como dicen, van afinando sus tácticas como tal. Y aquí me acabas de decir algo importante, digamos que la manipulación se puede ver de padres hacia hijos, de hijos hacia padres, pero también digamos que también pueden meterse como personas externas, no tanto del núcleo familiar, no sé, como tíos, abuelos, que tal vez tengan como alguna ¿cómo lo pongo de esta manera? Como alguna relevancia en la familia también se puede dar. No sé, por ejemplo, yo he visto, bueno, veámoslo, Suegrita, la suegrita. la suegrita manipulando. Sí, eso también, ¿cierto? Sí, esos casos también se pueden presentar, pero entonces, como veíamos, esas cadenas son cadenas, ¿sí? Unas cadenas generacionales. Entonces, digamos, si en una relación se ve que la suegra manipula al hijo o a la hija, obviamente esta persona que es manipulada por parte de su mamá va a ser una persona más bien calmada, pero va a querer también entrar a manipular de una u otra manera a su pareja. Sí, estos son ese tipo de cadenas generacionales de las que nosotros hemos hablado, como que los ciclos se repiten y se repiten, pero claro que sí, también puede entrar esa manipulación externa a afectar a la familia, que después esa familia va a tener su propio manipulador. Ok, y para allá va encaminada la siguiente pregunta, digamos, hagámoslo por orden. ¿De qué, como, en qué daña el núcleo familiar, por ejemplo, la manipulación, digamos que de una suegra al núcleo de la familia? ¿En qué lo puede dañar? ¿En qué lo afecta? Bueno, obviamente en la parte comunicativa, ¿sí? La comunicación se va afectando terriblemente porque si es esa mamá que manipula al hijo, pues siempre va a buscar que el hijo haga lo que ella quiera y cada vez lo va a alejar más de la esposa, ¿no? Y si lo aleja de la esposa, obviamente también lo va a alejar de los hijos. Entonces, especialmente la parte comunicativa se ve demasiado afectada. Ok. Recordemos que la manipulación es como un medio de comunicación basado en mentiras, ¿sí? Y se supone que en una relación, o no se supone, el deber ser de una relación es que debe basarse en una comunicación asertiva, en pareja. Claro, papá y mamá tal vez, los suegros tal vez sí, tienen un papel importante porque yo siempre he pensado que si yo no tengo buena relación con la familia de mi esposo, pues finalmente es malo porque la familia de él pasa a ser mi familia, así como mi familia es la familia de él. Y si hubiese mala relación de él con mi familia o de parte mía con la familia de él, obviamente nuestra relación no podría ser buena, porque siempre habrían discusiones por eso. Entonces, se afecta mucho por la parte de la comunicación especialmente. Ok, y ahí es donde entiendo y explícame, corrígeme si me equivoco, como siempre. Esto, la parte de, ahí se empiezan como a crear esas cadenas generacionales. Entonces, digamos que si tengo esta suegrita, esta abuelita que es manipuladora, entonces esto se pasa a mi núcleo familiar y mis hijos ven esto y se puede pasar al núcleo familiar y así sucesivamente. Sí, pero fíjate en algo importante. El ejemplo que doy, tenemos una pareja donde él tiene una mamá manipuladora. Por lo tanto, él es una persona dócil, noble, débil, y va a llegar el momento en que su esposa tenga el mismo carácter de la suegra, o sea, de la mamá de él. Se convirtió en eso que Quien llega a manipular es ella, ¿sí? Entonces él va a empezar a ser manipulado por la mamá y por la esposa. y qué fuerte es uno hay quedar en medio de esa batalla campal porque, uy, no, complicado. Bueno, ahorita pasemos a la siguiente. Entonces, como que, ¿en qué afecta a los hijos cuando tienen esos papás manipuladores? ¿Qué afecta para su vida? ¿Cómo se convierten? ¿Qué son? ¿Qué se espera de ellos para la sociedad, por ejemplo?
Lo que te acabo de decir, se convierten en personas muy débiles emocionalmente, personas con una autoestima demasiado baja, muchas inseguridades, muchos miedos. Entonces son personas que se les dificulta muchísimo tomar una decisión. Son personas que probablemente su éxito esté muy, 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 muy lejos, porque pues eso los afecta emocionalmente mucho. Y recuerda, la parte de la salud mental y emocional es la esencia del éxito. Si yo emocionalmente estoy bien, puedo romper o dar frente a cualquier situación que se me presente, pero si yo soy temerosa, soy insegura, pues emocionalmente no estoy bien, obviamente necesito siempre de alguien que me esté diciendo qué hacer o qué no hacer. Y entonces, mejor dicho, ahí empezamos con heridas de la infancia, pero al 100. Entonces me dices que son personas que su característica es como volverse como introvertidos, entonces temerosos, que siempre están buscando la parte de la aprobación de otras personas. Aquí quiero irme ya para la parte contraria, cuando son los hijos que manipulan a sus papás. O sea, en ambos partes son graves, pero yo siento que es más grave para mí esos hijos que manipulan a sus papás y llegan a un punto donde quieren hacer todo y si no se los hace, no hacen lo que ellos quieren, entonces, mejor dicho, se cae el cielo y ya cuando estas personas se enfrentan al mundo y el mundo les dice, no, bebé, es que nosotros no somos sus papás y no vamos a ceder ante sus caprichos, son personas que se estrellan contra la durísimo, porque pues yo siento que es más fácil para mí coger confianza que bajarle un poquito al ego. Entonces, ¿cómo afecta? O sea, creo que ahí medio spoilé la respuesta, pero pues obviamente tú tendrás más razones. Bueno, estos hijos que se acostumbran a ser manipuladores, la verdad, sí tienden a ser personas bastante egocéntricas, personas extrovertidas, personas que, pues, que siempre quieren un sí, que no aceptan un no por respuesta. Y cuando se enfrentan al no, pues obviamente se estrellan contra el mundo y son personas que no aprenden a tolerar la frustración, ¿sí? Esto es muy, pero muy típico en esos hijos drogadictos. Los hijos que han sido manipuladores, no todos, pero gran mayoría terminan en drogas, en adicciones, a muchas cosas, no solo a las sustancias psicoactivas, sino al juego, al sexo, a muchas, muchas cosas, adicciones fuertes. Y pues cómo mantienen sus adicciones manipulando. ¿A quiénes son las primeras personas a quienes manipulan? Pues a sus seres queridos. Llámese mamá, papá, especialmente mamá y papá, algunas veces hermanos, algunas veces sus parejas también entran en este círculo de manipulación, pero pues desafortunadamente si esos hijos que son manipuladores no terminan muy bien. O sea, es como una, ahí sí como dicen, crónicas de una muerte anunciada, ¿no? Porque uno ve estos niños que tratan, mejor dicho, como si fueran unos reyes. De hecho, el ejemplo que nos diste en el primer episodio de esto de la manipulación, de este ya un adolescente que pues dijo, ay no, en su mundo de fantasía dijo, pues no pasa nada, mi mamá lo solucionará si yo me robo esto. Cuando se dio cuenta, el golpe contra el mundo fue muy, muy difícil, ¿no? Sí, evidentemente los papás que se dejan manipular por sus hijos, muchas veces son esos papás que tienen un estilo de crianza sobreprotectora. ¿M? Porque pues ellos en su afán de que a su hijo no le falte nada, de que a su hijo no le pase nada, de que su hijo no sufra, pues entran en el círculo de yo hago lo que tú pidas o lo que tú quieras para que tú no estés mal, ¿sí? Para que yo sea la mamá perfecta. Pero en realidad terminan siendo todo lo contrario, ¿sí? Porque no le muestran a ellos un límite, no les enseñan a que pues a veces también es no y no es una respuesta que ellos deben aceptar, pero pues esos papás les cuesta mucho. Entonces a medida que ellos van creciendo, pues no es lo mismo el niño de 2 años que se me tira al piso porque yo no le quise comprar un juguete, al niño de 16 que va y me roba la licuadora para consumir drogas porque yo no le quise dar dinero, ¿sí? Entonces a medida que ellos van creciendo, la pataleta va cambiando. En ese caso, exacto, en el caso del que yo les comentaba a ustedes, claro, el niño al principio se tiraba al piso, pero llegó un momento en que mamá, ¿me compras esto o me lo robo? Y lo que tú decías, él en su ideal pensaría, pues mi mamá soluciona, porque efectivamente esos papás sobreprotectores entran a solucionarles siempre la vida a ellos. Entonces, cuando los papás están pequeños, es lo que yo siempre les digo a mis consultantes, perdón, cuando los niños están pequeños, yo les digo a los consultantes, en este momento, pues usted tiene la capacidad de, mejor dicho, meterlo en una burbuja y que nada le pase. Pero cuando él crezca,
no conozco el primer trabajo con acudiente. Donde entonces, ay, es que a él no le gusta madrugar, ¿será que él puede llegar un poquito más tarde? Es que se le olvidó entregarle a usted el informe, ¿se lo puede pasar mañana? ¿Será que el jefe va a aceptar eso? ¿O el jefe le va a decir, ay, qué pena, adiós, este no me sirve? ¿Qué es lo que viene sucediendo con esas personas que en un inicio fueron sobreprotegidas, se enseñaron a manipular, se enseñaron a organizar las fichas de acuerdo a su favor? Y como te decía hace un momento, lo triste es que muchos de estos niños terminan en muy malos pasos, casi siempre en drogas. Uy, no, o sea, es mejor dicho, y tenemos una bandera roja gigante por ese aspecto. Me respondiste un poco la pregunta que te tengo, que es el por qué, o sea, por qué esos padres se dejan manipular tanto, pero enfoquémoslo entonces un poco a, porque vemos que es de contrastes, ¿no? Digamos que la generación, por ejemplo, de nuestra mamá, fue una generación muy, muy estricta de no es no y no te lo voy a permitir y ta, ta, ta. Entonces, pues, pero de un momento a otro vemos un vuelco total de niños que son los que dicen, si usted no hace lo que yo quiero, Son los que mandan. son los que mandan. ¿Y por qué ese cambio tan drástico? ¿En qué momento el manipulador pasó a ser manipulado y, no mentiras, ni siquiera, la presa se volvió cazador y el cazador la presa? Bueno, pues yo creo que una respuesta exacta no te la tengo, pero pues definitivamente la brecha generacional de nuestra mamá es muy diferente a la de los padres actuales. En esa época era esa ley de aquí se hace lo que yo diga y punto, y mientras usted viva bajo el techo, bajo el mismo techo, es lo que yo diga y ya. Y pues uno lo aceptaba. ¿Cierto? Siento que en esa generación de papás de las que estamos hablando, se presentaba mucha violencia física. Y pues esto hace que pues las personas o los niños tampoco sean los mejores ni crezcan con su emocionalidad tan sana y tan adecuada como debería ser. Pero siento que al haber en esa época tanta violencia física, pues llevó a que se cambiaran algunas leyes, algunas normas, ¿sí? Al cambiar esas normas, donde pues obviamente se habla de que no se le debe pegar a los hijos y demás, los padres de esta nueva generación como que tal vez malinterpretaron la norma. Sí, porque yo he escuchado muchos consultantes que le dicen a sus papás, es que si usted me toca, yo lo denuncio al ICBF. Claro, evidentemente la norma está, pero la norma no es que tú no puedas corregir a tu hijo. Y corregir no es solo pegar. Yo corrijo diciéndole, fallaste, entonces hoy en vez de jugar te vas a poner a doblar la ropa. Y no le estoy pegando, pero sí tiene una consecuencia por algo inadecuado que hizo. Pero entonces los papás se han dejado llevar de, ay, como tiene derecho a la libre expresión, entonces libre expresión entonces es vístase como quiera, peínese como quiera y haga lo que quiera porque usted tiene derecho a la libre expresión. Eso es una muy delgada línea entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Porque sí, evidentemente yo le puedo permitir a mi hija que me diga, mami, es que me gusta vestirme con este tipo de ropa, ok, pero yo como adulta, que soy garante de derechos de ella, que soy la responsable de lo que ella haga, pues yo soy quien la guía. Y si ella hoy me dice, mamá, es que yo quiero ponerme un baby doll porque es que eso está de moda, pues yo puedo decirle, no, hija, te puedes ver muy linda, pero creo que no es un atuendo adecuado para que tú salgas a la calle. El hecho que el resto de niñas se lo pongan no quiere decir que esté bien. Y yo estoy en el derecho de explicarle el por qué no estoy de acuerdo. ¿Sí? Pues ella libremente me puede decir, quiero hacer esto, claro. Y yo libremente le puedo corregir ese deseo que ella tiene. Pero entonces en esas normas, en esas nuevas leyes, los papás siento que como que la malinterpretaron. Entonces, ay, el derecho a la libre expresión, ok, haga lo que quiera. No, yo siempre he pensado, el peor regalo que uno le puede hacer a un hijo es la libertad. Yo necesito, claro, yo tengo que soltarlo y dejarla que ella vaya andando, pero yo siempre muy pendiente para poderla corregir y poderla encaminar y encauzar si de pronto está cogiendo malos pasos. Pero si yo me doy cuenta ya, cuando ha pasado mucho tiempo porque no estuve pendiente de ella, pues ya es muy difícil empezar a corregir si ya cogió malos pasos, si ya cogió vicios, ya es más complicado. Entonces siento que eso fue lo que sucedió, la incorporación de normas a favor de nuestros niños, que no es malo, vuelvo y te digo, yo siento que era necesario. Lo malo fue que lo interpretamos mal. O sea, ahí sí como dice el dicho, ni mucho que queme el santo, ni poco que no le alumbre. Y mi pregunta ahorita va dirigida, ¿cómo encontramos entonces ese punto medio, vale? O sea, los padres, ¿cómo logran educar sin agresión, pero pues que seamos firmes?
¿cómo se logra? ¿Algún consejo? Porque pues obviamente siento que esto sería como un libro total, como muchísimos de los capítulos que nosotros y podcast que estamos haciendo, pero digamos una simple, un abrebocas, pongámoslo de esta manera. Sí, te voy a dar un abrebocas porque definitivamente esto es otro capítulo de nuestro podcast. Siento que la mejor herramienta es la comunicación, ¿sí? Hoy en día se habla mucho de esa disciplina con amor y sí, es importante y es adecuado trabajarla, pero he visto que igual que la norma de la que hablábamos hace un momento, la están malinterpretando. Entonces, disciplina con amor se está volviendo en que, hijito, haz lo que tú quieras porque como estás exaltado, mi amor, haz lo que tú quieras. Y no es así, ¿sí? Yo a mi hija la corrijo sin necesidad de pegarle, pero sabe que si algo malo hace, tiene su consecuencia y ya, es una norma y ella lo tiene claro. ¿Por qué? Porque desde que estaba muy pequeña, bueno, mi esposo y yo hemos venido mostrándoselo y ella ya lo sabe, lo tiene, mejor dicho, supremamente claro, ¿sí? No soy partidaria del golpe, no soy partidaria del maltrato, pero sí sé que una palmada al año no hace daño. Y yo le digo es la palmada educativa, la palmada pedagógica, porque enseña, ¿sí? Entonces, mi hija tiene 11 años y una vez le pegué una palmada. Nunca más he tenido que hacerlo. Pero ella sabe que hay consecuencias ante los comportamientos inadecuados. Digamos que ahí sí lo que tú me dices, no es como cogerlos como piñata, porque ahí sí definitivamente no. Pero pues ahí sí, en casos extremos, y pues digamos que yo digo que para llegar a ese nivel ya habrá que pasar como muchos límites, o sea, como que se superó muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Para llegar a que Al de los golpes, digamos. Pues es que bueno, sí. yo te digo algo, yo no soy partidaria de un correazo ni de un chanclazo, no. Con que tú, con tu mano, ya estás de mal genio, ya tienes más fuerza de la normal. Con tu mano una palmada, ya. Pero es que resulta que hay papás que se nos van a los extremos. Entonces les dan con el cable, con el gancho, con la correa, con el zapato. Y los muchachitos son terribles. O sea, uno dice, Dios mío, le pegan todos los días y este muchachito es antes más terrible. De gusto se volvió masoquista. Exacto, entonces date cuenta que eso no funciona. Pero si nos vamos al otro extremo y a malinterpretar esa disciplina con amor, que esa disciplina con amor es la que yo te estoy mostrando que hago con mi hija, que le digo, que yo le digo, hija, recuerda que si tú no haces tal cosa, va a pasar esto. Ay, mami, pero ya sabes. Por ejemplo, hace poco me dijo, mami, te digo algo, estoy cansada de ese control parental. Ese Google Family, ya no lo quiero. Le dije, no hay problema, mi amor, entrégame el celular. Nunca más me volvió a decir eso, ¿ves? Porque ya sabe que hay normas. Ok, yo te doy el celular porque pues debido a algo que sucedió tuve que entregarle un celular. No estaba de acuerdo, pero lo hice. Ok, te entrego el celular, pero vas a tener unos controles. No vas a estar 6, 7 horas, ¿no? Máximo 3 horas. Máximo en YouTube o máximo en TikTok 1 hora. Pero claro, ellos quieren más porque eso les parece muy poquito. Hay normas, ya las conoces, no son negociables. No estás cansada, entrégame el celular y ya. No le estoy pegando, no le estoy gritando, pero hay una norma que se dio por medio de la comunicación y se logró establecer como ese hábito de que, ok, si yo la embarro, si yo fallo, hay una consecuencia. Bueno, ahí me has dicho varias cosas importantes que es como hábitos, normas, Límites. límites, y también siento que nos faltó ahí algo que responsabilidades, que hay que ir entregando responsabilidades a los hijos. Y siento ¿Desde que qué edad crees tú? pues desde muy chiquito, bueno, yo lo he visto como, por ejemplo, el único ejemplo que tengo es Lucy, que yo, por ejemplo, he visto algo que me parece súper chévere, que tú le dices como a ella, mira, las tareas, yo no tengo por qué revisarte las tareas, yo no tengo por qué decirte qué tareas tienes para hoy, no es, tú lo tienes que hacer, o sea, tú eres la que estás estudiando, tú eres la que tienes que revisar y llevar la tarea, es tu culpa si no la haces, si necesitas ayuda, pues dímelo, pero yo no voy a estar detrás tuyo para decirle, ya hizo la tarea, ya no. Y eso me parece súper genial, es algo que la verdad nunca he visto en otros padres, porque el dicho de ellos es como, pero es que están muy chiquitos, pero pues es que si tú nunca les enseñas no va a tener responsabilidad. Y yo veo que Lucy es una niña extremadamente responsable por eso, porque es consciente de que tiene que hacer las cosas por ella, porque si no lo hace, sí va a tener unas consecuencias, o sea, va a perder una materia, le va a ir mal, no va a entender, pero entonces sabe ella también que no entiendo una tarea, pues voy y te digo, o sea, no es que es una carga gigante y yo veo cómo la soluciono, no, porque pues son mis papás y me tienen que ayudar. Y yo veo esto que está desde muy temprana edad. Lucy que desde los, ¿qué? 6 años, desde que ya estaba en el... No, pues eso en- de las tareas y eso sí, pero por ejemplo las responsabilidades, los papás siempre dicen "Es que está muy chiquito". Claro, está chiquito para yo decirle a una niña de 2 años que tiene que hacer sus tareas ella sola.
Sí, para yo decirle a una niña de 4, de 5, eso está muy chiquita. Pero un niño de 1 año que va y saca todos los juguetes y los riega por toda la casa, la responsabilidad de él es recogerlos. Así como pudo sacarlos, él puede recogerlos. Esa es su responsabilidad en ese momento. Pero resulta que los papás piensan que están muy chiquitos y por eso piensan o pretenden entregar responsabilidades cuando el niño tiene 10 años, ¿sí? Y ya un niño a los 10 años, Lucy, desde muy chiquita tiene responsabilidades. Por eso es que tú dices, veo que es una niña extremadamente responsable, porque normalmente desde que ella estaba muy, pero muy bebé, hemos nosotros utilizado esa herramienta de la comunicación por medio de la cual nosotros hemos tenido la capacidad de entregarle a ella esas responsabilidades sin necesidad de estar encima. ¿Ya hiciste? ¿Por qué no has hecho? Acuérdate de, no, ella sabe qué es lo que tiene que hacer y le tienen clarísimo. Digamos que, y siempre, todo, yo creo que en todos los capítulos, esta palabra mágica, comunicación y no manipulación. Entonces, aquí, por ejemplo, lo he visto en algunos casos, es como que, ay, no, si tú no recoges los juguetes, va a venir el coco y te va a llevar. Entonces, si tú no recoges los juguetes, te voy a llevar a, Te voy a regalar. si tú no me haces caso, este señor te va a llevar y te va a pegar. Entonces ahí eso es la manipulación en la que literalmente a veces yo siento que podemos caer fácilmente porque es lo que conocemos. O sea, no es que lo hagamos de que, ay, somos malos y vamos a generar traumas porque si a mí me lo generaron, yo te los voy a generar y así. Pero pues es algo que hacemos inconscientemente. Y cuando ya utilizamos la comunicación, pues yo creo que la manipulación no es necesaria. La comunicación adecuada, claro está. Y pues para esto es, digamos que, y también es una invitación para todas las personas, antes de como que uno hablar las cosas y decir las cosas, pensemos en el impacto, porque ya después de uno decir las cosas, ya no hay vuelta atrás. Y hay palabras que van a quedar toda la vida. Y bueno, ya para ir finalizando, ¿vale? Pues lo que estamos diciendo, esto de estos ciclos, o sea, del hecho que a mí me enseñaron a educar manipulando, yo lo puedo romper, pero uno cómo rompe estos ciclos, cómo uno se da cuenta y decir, ok, no, y no voy a llegar a estos límites de soy extremadamente permisivo o te voy a coger como piñata. Entonces, ¿cómo rompemos estos ciclos de manera adecuada? Bueno, una vez más, y como siempre yo les digo, es difícil dar una única respuesta porque cada persona es diferente, ¿sí? A pesar de que la manipulación sabemos que es un medio inadecuado de comunicación, cada persona que la utiliza la hace de manera diferente. Finalmente nosotros no tenemos un instructivo de cómo ser padres. Nuestros hijos no vienen con un manual de cómo funcionan. Ya quisiéramos, definitivamente sería muy bonito. En el cordón umbilical hay una USB, conecte aquí. El paso a paso de cómo educarlo. Nosotros lo que tenemos es el ejemplo de papá y mamá, cómo nos criaron a nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, vemos a papás que fueron terriblemente maltratados y dicen, yo eso no lo voy a repetir con mis hijos. Yo no quiero que a mis hijos les pase lo mismo que a mí, yo no les voy a pegar. Y efectivamente son papás que no pegan y tal vez pueden llegar a irse al extremo de ser muy permisivos. Pero hay otros que, sí, pues la sangre la letra con sangre entra, a mí me dieron, pues yo le doy. Y repiten el ciclo. ¿M? Entonces, a veces estos ciclos de manipulación, si yo tuve una madre manipuladora, un padre manipulador, lo que te decía cuando tú me hacías la misma pregunta en pareja, esto se puede romper cuando yo me doy cuenta de eso. ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta que estuve en un entorno de manipulación que no quiero seguir repitiendo, en ese momento yo tomo la decisión de romperlo y de cambiar esos patrones, ¿sí? Pero es que necesitamos darnos cuenta. Si no nos damos cuenta, simplemente seguimos haciendo las cosas. Es que mira, hay algo tan importante y es que nosotros enseñamos más con el ejemplo que con la palabra, ¿sí? Como papás. Entonces, por ejemplo, mi papá y mi mamá tenían, o bueno, no los vayamos a ese punto. Miremos que hay niños que, por ejemplo, se acuestan a ver televisión igual que como se acuesta el papá. Hace las mismas muecas, se acuesta de la misma manera y el papá nunca le ha dicho, ven, hijito, acuéstate de esta manera. No, el niño viendo replica lo mismo. Recordemos que nosotros papás somos el ejemplo a seguir de ellos, somos esos superhéroes que, mejor dicho, todo lo podemos para ellos o desde la perspectiva de ellos. Entonces, es importante darnos cuenta de ese patrón que estamos llevando a cabo con ellos. Entonces, si yo veía que mi mamá hacía ciertas cosas que a mí no me parecen en ese momento, que a mí no me gustaban, ok, yo ahorita estoy en la capacidad de poder evaluar. Bueno, ella no me permitía irme
un fin de semana con mis amigos. Y eso no me gustaba. Pero hoy digo, es que, hombre, la libertad no es buena. Entonces, hasta cierto punto tenía razón. No voy a repetir ciertas cosas, pero hay otras que yo voy a repetir. Entonces, la idea es uno poder tener la capacidad de identificar que sí y que no. Entonces, no, es que yo fui una mujer maltratada, mi mamá me pegaba, mi papá, mi abuelita, mi tío, todo el mundo me pegaba, yo no quiero que eso pase con mi hija, pues simplemente yo tomo la decisión de que mi hija nadie me la va a tocar, ¿sí? Y que con mi hija yo voy a llevar un estilo de crianza diferente. Pero si no tengo esa capacidad de analizar eso, pues no me gustaba, pero ¿qué más hago? No sé otra cosa, pues lo sigo haciendo. Entonces, esas cadenas son difíciles de romper, muy difíciles, la verdad, muy difíciles de romper, pero cuando las identificamos, lo logramos hacer. Mira que hace poco tuve una conversación con una persona que fue drogadicta durante mucho tiempo, pero muchísimo tiempo. Yo tuve la oportunidad de seguir ese proceso y yo siempre decía, la mamá es quien lo lleva, o sea, yo sentía que la mamá era alcahueta, la verdad, porque pues la mamá hacía lo que fuera y así él fuera y trabajara 15 días y en un día se gastara en droga todo lo que se había ganado en 15 días, se quedaba sin plata ni para el bus y la mamá como fuera, ya una señora bastante entrada en años, como fuera buscaba para suplementar lo del arriendo, lo de los buses de él, porque el niño se había quedado sin plata. Y que ya que ya él ya lleva bastantes años, gracias a Dios, limpio, me decía, es que es increíble ver lo que tuvo que pasar para que yo tomara conciencia. Fue un accidente que tuvo la mamá y la mamá no podía trabajar. Entonces, como la mamá no podía trabajar, pues ¿quién le iba a dar plata? Y como él tenía igual que responder, entonces ahí sí pudo ser juicioso, dejar de consumir y él solito darse cuenta del ciclo de manipulación en el que estaba y decir, hey, yo no quiero que mi hijo repita la misma historia. ¿Y cómo hago yo para que él no la repita? Por cambiando. Y tomó la decisión, pero fue solo hasta ese momento que ya esa mamá que era la alcahueta, como decimos, la que él manipulaba a su antojo, ya no la tenía, entonces pues tocó mirar qué hago. Entonces, fíjate, romper los ciclos es difícil, pero se logra. No, no es imposible. Bueno, para aquí ir cerrando un poquito, quiero hacer una cosa, como te acuerdas el podcast pasado de Al Salmo contestamos ahí no es. Quiero hacer algo como, yo te doy como un ejemplo de manipulación y quiero que tú me digas cómo sería la comunicación correcta para esto, si me hago entender. Entonces, bueno, el primero que es el más básico, si tú no me haces caso, el policía ya te va a llevar y te va a llevar para la cárcel. Hija, yo ya te dije, no hagas eso. Una vez más, nos vamos para la casa y esta semana no vas a, o bueno, o el día de hoy no vas a poder, no sé, jugar en el celular, ¿sí? Y en vez de eso ya sabes que tienes que ponerte a lavar la loza. ¿Por qué? Porque hay una comunicación previa, ¿cierto? Lo que pasa es que cuando acudimos a esa amenaza, porque en realidad es una amenaza, eso no va a pasar nunca, es porque actuamos en el aquí y el ahora. Sí, yo sé que mi hijo es pataletoso, yo sé que mi hijo es de los que le gusta hacer el show, como digo yo, pero aún así no lo anticipo a las consecuencias. Entonces, ¿cómo anticipo yo? Si yo sé que él es de los que cuando voy a la tienda se pone bravo si no le compro todo lo que me pide, pues yo le digo, hijo, vamos a ir a la tienda. Solo llevo la plata para lo del almuerzo. No te puedo comprar nada, ni siquiera un dulce. Así que ya sabes, por favor, no me pidas nada. Pero si tú te vas a poner de mal genio y empiezas a llorar allá, no creas, así igual, llora todo lo que quieras, pero no te voy a comprar el dulce. Cuando lleguemos aquí a la casa, te voy a castigar. Entonces, tu castigo va a ser que te bañen con agua fría, o bueno, depende la consecuencia negativa o algo que a él no le guste hacer. Pero eso está previamente ya Hablado. hablado. Si yo llego a la tienda, obviamente si es de los que le gusta hacer pataleta, puede que me haga la pataleta. Pero le digo, ya sabes qué va a pasar, ¿ok? Nos vamos ya para la casa. No le compro el helado ni lo que él me esté pidiendo y me voy para la casa con él y le cumplo la consecuencia. No necesito amenazarlo. ¿Por qué? Porque hay una comunicación asertiva, hay una comunicación adecuada. Cuando yo amenazo, cuando yo acudo a eso es porque definitivamente actúo en el aquí y el ahora. Espero a que pase algo terrible para intentar calmarlo con amenazas. Ok, vamos a otra que yo siento que esta pasa muy seguido, el de, claro, vete, pero me está doliendo el pecho, no puedo respirar. Yo creo que me está dando algo, pero no, no te preocupes, vete. Si yo me muero, ya algún día vas a llegar aquí. ¿Eres pareja? Digamos que este se lo podría estar diciendo yo a mi esposo, si es algo que definitivamente no quiero que haga. Pues yo, es de mi crueldad, le diría, está bien, tranquilo. Yo me voy
Si algo te pasa, pues vengo y si hay que llevarte al hospital te llevo, o si de pronto es algo ya más grave, pues tocaré al entierro, pero no te preocupes, igual voy a ir. Sí, o sea, yo no caería como en el ciclo de, ay, bueno, está bien, que será que está mal, no, o sea, Vámonos, pero bueno, digamos que vámonos a esta parte de yo que quiero expresar mi negativa de que no quiero que se vaya, pero expresarlo sin manipular, sin necesidad de hacer este show de que me voy a ir. o sea, para ponerme en tus zapatos. Exacto, sí. Bueno, pues si es mi esposo el que se va a ir, por ejemplo, a tomar con sus amigos, y es algo que definitivamente a mí no me gusta, pues yo le diría, mira, tú ya sabes que es algo que yo no comparto y lo hemos hablado varias veces, pero pues si tú crees que es un espacio en el que tú debes ir solo, que no puedo estar yo, ok, no te preocupes, vete tranquilo, pero pues obviamente sabes que yo contenta no voy a estar. Así que por favor, cuando llegues no empieces a intentar darme un beso, intentar contentarme, no, porque voy a estar de mal genio. Entonces, porfa, no. Y recuerda que este tipo de cosas, pues, no es que aporten algo positivo a la relación. Llegará el momento en que a mí también me den ganas de salir sola, sin ti, a hacer esas cosas porque necesito un espacio libre. Entonces, no te incomodes cuando ese momento llegue. Se lo dejaría así. Obviamente sí me quedaría revolcándome, pero pues, ¿qué puedo hacer? O sea, es la decisión de él de irse, ok, váyase. Pero pues llegará el momento en que de verdad ese tipo de cosas afecten y deterioren al punto que el amor se acabó. Okey. Este es uno, digamos, que ya imagínate que yo soy un adolescente rebelde, ¿cierto? Y que por X o Y motivo te digo como: "Okey, si tú no me dejas salir, yo me voy a hacer daño". ¿Ahí qué podríamos nosotros de padres hacer para controlar esto? Porque he visto casos de que en realidad sí se llegan a hacer daño. Hay otros, digamos que siento que son más los casos de que no, pero, pues, sin embargo, es el susto de que sí lo hagan. ¿Cómo podríamos nosotros como padres no aceptar este chantaje? Bueno, yo le diría, ok, escucha por favor las razones por las cuales no quiero que salgas y se las expongo, ¿sí? Ya sea porque está muy tarde, porque es muy lejos, bueno, la razón que el papá en ese momento tenga. Ahora quiero que tú me cuentes por qué me dices que te vas a hacer daño. Voy a cortarme las venas, ¿qué ganarías con eso? Me voy a ir a ahorcar, ok, ¿qué piensas que puede pasar si haces eso? ¿Me mato? ¿Crees que esa es la solución? Sí, no quiero seguir viviendo. Digamos que de acuerdo a lo que él me conteste, seguirlo llevando y orientando hacia una respuesta lógica, ¿sí? Entonces, me voy a ir a ahorcar, me voy a ir a cortar las venas, bueno, ¿por qué piensas que es lo adecuado? ¿Qué crees tú que sentirías si eso pasa? Llevarlo como que él llegue a una respuesta lógica, no que yo se la dé, porque si yo se la doy es impuesta y él no la va a entender, ¿sí? No, es que no quiero que salgas porque te puede pasar algo malo. Ok, puede que sí, tengas razón. Mira, no quiero que salgas porque es que tu compañero o el lugar para donde vas es retirado, en ese momento yo no puedo ir a llevarte, no tengo el dinero para poder llevarte y recogerte. Si tú vas y vienes solo, te puede pasar algo malo. Recuerda que todavía estás bajo mi protección y yo debo velar por tu cuidado. Entonces no quiero que te vayas así. Bueno, yo tengo que exponerle todas las razones que yo tengo para no dejarlo ir, ¿sí? Y obviamente voy a escuchar las razones que él tiene para hacerse daño. Ellos a veces son muy extremistas. Ay, triste es mi vida, porque me toca hacer 5 tareas, me toca investigar. Sí, que tienes que investigar. A mí a veces me pasa que tienes que investigar. No, me toca investigar esto y esto. Ay, no, pues eso es muy fácil. A mí antes me tocaba coger bus, caminar, llegar a la biblioteca, empezar a identificar entre miles de libros cuál era el que me servía y coger libro por libro y mirar el índice. Y después de 20 libros, ay, encontré lo que me servía. Y pero tú te tienes que sentar, escribes una palabrita, ahí te aparece, lees un poquito y ya esa es toda la investigación. O sea que no es tan grave. Hasta podían ser 10. No pasa nada que sean 5. Puedes con más. Sí, a veces ellos son extremistas y uno, ay, sí, pobrecito, tanta tarea. Hombre, pongámonos en nuestros zapatos, ¿cómo nos tocaba a nosotros? Una investigación, y era una cosa, cuando teníamos suerte, teníamos una enciclopedia en la casa que algo encontrábamos ahí. Pero aún así teníamos que leer, mientras que hoy en día hasta el mismo Google le lee, ni siquiera toca leer, sino él le habla. Entonces, aquí yo lo veo como darle las razones del por qué, o sea, no es como lo que siempre me frustraba un poco a mí era como, ¿por qué no? O sea, yo porque no, no quiero y porque digo que no y no es no. Entonces, como que le una Por eso te digo, la comunicación es muy importante. Tú tienes que explicar, ¿sí? Obviamente no tienes por qué entrar a explicar todo. obviamente. Ay, no, mamá, pero es que tú, mira, todos mis amigos tienen iPhone
¿Y yo por qué no puedo tener? Pues porque no hay plata. Tal vez sus amigos tengan más, ¿sí? A veces uno como que cae en el error de, ay, sí, pobrecita. Ay, no, pobrecita, los demás con iPhone y ella no. ¿Y qué pasa? Es que un iPhone no hace a una persona. Entonces, siento que la comunicación debe ser en el sentido de yo le explico el por qué mi posición de no te dejo salir, ¿sí? Pero quiero que tú me expliques la tuya del por qué quieres ir a hacerte daño. Esa es la solución al no dejarte salir. Y llegamos al punto en que va a decir, no, pues, a ver, esto no tiene sentido, ¿sí? Si yo lo sé manejar adecuadamente. Mira que a mí me está pasando algo muy curioso con mi hija y es que ella siempre me dice, mami, ¿tú qué harías si yo hago tal cosa? Sí, entonces, mami, ¿tú qué harías si yo me vuelo? Mami, ¿tú qué harías si yo...? Porque ella tal vez ve eso en sus compañeros. Entonces, por ejemplo, mami, hay una niña que no entra a clase. Terrible. Y yo, sí, terrible. ¿Tú lo harías? No, pero ¿tú qué harías si yo no entro a clase, mamá? Y ella me hace unas preguntas así y yo le digo, hija, es que no te veo a ti en esas, porque ella es muy de hablar. Mami, me pasó, mami, no quiero, mami, no me hables, mami, estoy de mal genio, por favor, espera un momento, porque esa comunicación ha sido nuestra gran herramienta de vida y de crianza y de todo. Entonces yo como que no la veo a ella haciendo ese tipo de cosas. Entonces cuando me hacen ese tipo de preguntas como las que me haces tú, si el adolescente me dice que me voy a ir a hacer daño, es un poco complejo porque cada situación es completamente diferente, ¿sí? Entonces, si fuera la situación con mi hija específicamente, tal vez guiarla a esa respuesta de la que les hablo sería más fácil porque definitivamente ese canal de comunicación está activo. Ella sabe escuchar, yo también, ella sabe expresar, yo también, pero a veces no pasa eso, ¿sí? Entonces, tú me haces esas preguntas y yo te las puedo contestar, pero puede que no le funcione a todo el mundo porque todo depende del contexto y también de la persona. Ok, es que eso es complicadísimo. Bueno, esto nos quedó un poco largo. Entonces, bueno, como siempre, un pequeño resumen. Comunicar es mejor que manipular. Recuerden esto siempre. ¿Qué otra cosa es importante de todo lo que hemos hablado? Vale, ayúdame a ver. Pues que definitivamente en familia y es importante identificar si estamos en esos ciclos de manipulación, desde el miembro que sea, si es de nuestro hijo, si es de nuestro esposo, si somos nosotros, es importante identificarlo porque sí o sí necesitamos romperlo. Finalmente nosotros lo que queremos es el bienestar de nuestros hijos y siempre vamos a querer el bien y lo mejor para ellos. Entonces, si yo veo que yo estoy acudiendo a la manipulación para lograr cosas, pues debo saber que eso no es bueno porque finalmente voy a tener un hijo débil, con baja autoestima, inseguro, miedoso, que no va a lograr el éxito. Y si nos vamos para el otro extremo, vamos a tener una persona, ¿cómo se llama? Confrontativa, que no acepta uno por respuesta, que el fracaso, ¿cómo lo decía? No tiene tolerancia a la Es frustración tolerancia a la frustración. Entonces todos los extremos son malos. y eso creo que es un gran tema para trabajar más adelante. Todo esto de estilos de crianza, de qué debemos hacer, qué es lo mejor y demás, sería un gran tema. Bueno, si les gustaría escucharlo, entonces no se les olvide decirnos. Y bueno, ya creo que cerramos aquí. Como siempre, compartan este video, nos ayudan muchísimo. Comenten ahí abajo en el cuadrito de comentarios, como si les gustó, no les gustó, qué les gustaría ver. Créanme que eso nos ayuda a crecer un montón y pues poderle brindar más herramientas a todas las personas. Entonces, darle like. Like, es gratis, no se lo cobran. Esto, y pues, como siempre, a mí me encuentran como @libardomus en Instagram y en TikTok. Y vale, ¿a ti cómo te encuentran? En Instagram me encuentran como @Centro Neuropsicológico EMR. Y pues nada, recuerden que nosotros hacemos magia por medio de herramientas para que ustedes puedan enfrentar todo este tipo de cosas en su día a día. Así que, sin más, muchas gracias por escucharnos. Buenos días, tardes, noches, no importa en la hora en la que nos estés escuchando. Gracias por llegar hasta aquí. Adiós. Adiós.